Nos acompaña el señor Bolívar Troncoso Morales, presidente del director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de Sabores Dominicanos. Y del Instituto Panamericano de Historia y Geografía. Interesante. Hemos querido invitar de nuevo al profesor Bolívar Troncoso Morales para conversar de geografía. La última vez, hace más de un año que estuvo aquí, hablamos de lo que comenzaba a hacer en el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, y hemos querido invitarles de nuevo para ver cómo se han ido materializando esos planes en materia de revisión de la geografía, la cartografía, la geodesia, que usted la explicó muy bien. ¿Qué se ha logrado desde el Instituto Geográfico al día de hoy, don Bolívar? Muchísimas gracias por esta distinguida e ilustre invitación. Y qué bueno que podamos, a un año aproximadamente de ese diálogo, podamos expresar y manifestar logros que hemos obtenido en ambos institutos, porque son dos institutos, ¿no? El Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, en honor a ese padre de la cartografía dominicana y uno de mis padres espirituales, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo especializado de la OEA, que está en el país desde el 1928, cuando la Asamblea de la OEA, de lo que hoy es la OEA, aprobó este organismo especializado. Mire, vamos con el IGN, como cariñosamente le decimos al Instituto Geográfico Nacional. En un año ya hemos ejecutado la cartografía base de las 14 provincias del Cibao. A finales de febrero o principios de marzo vamos a hacer una presentación al presidente de la República, a todos los ministros y directores nacionales y a los gobiernos locales, llámese FEDOMO y FEDODIM, el resultado de lo que es una cartografía base a escala 1 a 25 para la zona rural y 1 a 5.000 para la zona urbana, donde se ven hasta las personas en las imágenes. Esto por primera vez en la historia se ha hecho con imágenes de satélite, con un error de centímetros. Estamos colocados en el país con esta cartografía base en una tecnología de punta que muchos países latinos no lo han logrado. ¿Para qué va a servir eso? Esa cartografía base que vamos a presentar, el modelo de la provincia de Santiago, es para el ordenamiento territorial del país que acaba de salir la ley. Se aprobó una ley, claro, sí. Para los censos, que hay errores en la ubicación o georreferenciación de los censos, para la planificación del desarrollo, para los proyectos de urbanización. Es la cartografía base, como su nombre lo indica, es la base de una representación del espacio con todos los elementos contenidos donde usted puede planificarlo todo, las vías. Ahora, por ejemplo, se está haciendo el monorriel Santiago-Santo Domingo. Nosotros, en geodesia, le estamos haciendo la georreferenciación de las coordenadas para que ese monorriel no se salga de los rieles. O sea, fíjese la importancia capital. Pero eso no se ha anunciado. Lo vamos a hacer en este encuentro que vamos a tener con los ministros. ¿Lo del monorriel? Y lo del monorriel, claro. El tren Santiago-Santo Domingo. Eso es una de las cosas que más se habla. Pero ¿quién le pidió hacer eso? Antes de que usted continúe con lo que ha hecho en este año. Eso es un gran proyecto del presidente de la República. Lo está manejando directamente el presidente de la República, y nosotros en geodesia y en cartografía le certificamos que esa línea férrea cumpla todas las especificaciones técnicas para que ese tren no se salga de la línea. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Interesante. Entonces, esta cartografía base, que ya tenemos las 14 provincias, ahora vamos a las provincias del suroeste hasta el Gran Santo Domingo y después la región este del país. En 3 años vamos a tener una cartografía moderna, súper moderna, digital,
Y para esto, como yo dije el año pasado, creamos el departamento o la dirección de geodesia. Ya firmamos un convenio con las empresas de catastro, cartografía y de agrimensura del país. Llámese la inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia, llámese FUNCOR, que es la fundación que agrupa a los agrimensores que hacen un trabajo importante de georreferenciación de los terrenos, parcelas, fincas, solares, y con Hortinson, que tiene otra empresa de eso, y con el soporte desde el punto de vista técnico y de apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al que pertenecemos, el MEPI, de Obras Públicas, del CODIA, que es la que tiene que certificar este tipo de acuerdos, y ya tenemos creada la red geodésica digitalizada. Ya nosotros con eso, con los equipos que tenemos y los satélites, podemos dar fe absoluta de una georreferenciación, o sea, ubicación de cualquier fenómeno geográfico sobre el territorio con error milimétrico. Licenciado, yo recuerdo que cuando usted estuvo acá, usted expresaba preocupación porque todavía la ley no había sido aprobada de ordenamiento territorial. Pero felizmente, en diciembre, me parece que fue, las 368-22. Correcto. Exacto. Esa ley contempla 3 aspectos. Yo le digo esto para que usted vea la ubicación de mi pregunta. 3 aspectos fundamentales, que son ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano. Entonces, esas 3 cosas me llevan a mí a recordar de algo que usted planteó aquí, de que habían terrenos aquí que estaban siendo utilizados, que tienen alta vocación agrícola. Sin embargo, estaban siendo utilizados para desarrollar proyectos inmobiliarios. Yo me pregunto, ¿esa ley tendrá que dar esos permisos? ¿O habrá un organismo? Porque tiene que haber un control. Porque recuerde, antes de ustedes contestarme, me van a decir esta otra. Yo observé, yo me he puesto a estudiar la ley, como abogado lo que le busco la parte de la sanción a su violación. Correcto. Y veo que solamente tiene sanciones civiles, responsabilidad civil, pero no habla de sanciones penales. Cuando usted sabe que incluso la ley de 6400 tiene sanciones penales, etcétera, etcétera. ¿Qué usted puede opinar sobre eso? De que si es necesario que algún reglamento establezca un tipo de sanción más grave para los que violen eso, y si hay que tener la autorización, ¿verdad? Mire, interesantísima pregunta. Esa ley tiene, como usted dijo, 3 componentes fundamentales. Sin la ejecución de esos 3 elementos, no se puede ordenar este país, que es un caos en materia de ordenamiento. ¿Ok? Entonces, fíjese que vamos evolucionando. Ya las leyes con sanciones crean solapamiento. ¿Sabe por qué? O sea, una sobre otra. Porque una cosa es el poder ejecutivo, otra el poder legislativo y otro el poder judicial. Entonces, usted no puede, para ordenar el territorio, que históricamente ha estado mal ordenado, hacer lo que se hizo con la 64-2000, porque usted lo que va a crear es una resistencia, usted lo que va a la oposición a las nuevas reformas. Entonces, esa ley va a tener un reglamento que acuérdese que desde el punto de vista de la jurisprudencia en legislación de leyes, la ley es una estructura concisa y precisa. Exactamente. Entonces, para eso existe la lógica de la ley que se llama el reglamento de aplicación de la ley, que es el que le va a dar amplitud y explicación. Exactamente. ¿Ok? Eso es un elemento importante. Otro elemento importante es que recuerde que esta ley, quien la tiene que ejecutar son los gobiernos locales, a través de la autonomía de los gobiernos locales, que la ley 7607, que originalmente en el Senado, cuando yo estaba, que se discutió, se le puso ley de autonomía municipal, pero no, la cambiaron los legisladores y le pusieron ley del Distrito Nacional y la provincia. Pero no importa, es el contenido. Esa ley establece que el ordenamiento territorial le corresponde a los gobiernos locales, acompañado con el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que es el que tiene que acompañar, porque los ayuntamientos ni tienen los técnicos ni el expertise requerido. Así es. Entonces, ordenamiento territorial no solamente está
presupuestando la ejecución de esta ley, sino que está equipándose con personal técnico, planificadores, arquitectos, economistas, geógrafos, sociólogos, psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? El título de la ley es sabio, porque primero el territorio hay que ordenarlo, pero en ese territorio, como bien dice la ley, hay suelos que son suelos, uno de vocación agrícola, otro industrial, otro agroindustrial, otro de viviendas, desarrollo urbano, y el asentamiento humano, que somos nosotros los sujetos que vamos a ocupar ese espacio. Entonces, esos tres nombres son realmente lo que debe llevar una ley que va a ordenar el territorio. Claro que sí. Entonces, usted vio que no hay sanción penal, pero sí usted vio que hay artículos de la ley que dice que el ordenamiento territorial tiene la potestad de cambiar asentamientos humanos que están en zonas de alto riesgo o que están en zonas de producción, de alta producción, tiene el derecho la ley de cambiarlo. Entonces, para eso no hay que sancionarlo. Correcto. Hay que hacer el ajuste correspondiente y hacer los cambios de lugar. Esa es la característica de una ley moderna que ya no se fundamenta en esa presión de sanción. Exacto. Sí, sí. Esa es la diferencia. Correcto. Pero Muy bien. mire cómo esa ley viene a intentar corregir una debilidad que hemos ido postergando a través del tiempo, es permitir los asentamientos humanos en esa zona de alta vocación agrícola, pero también en zonas de gran vulnerabilidad a orilla de los ríos. Pero bueno, ya tenemos la ley. Ese trabajo que está haciendo de cartografía, de geodesia, de geografía. de geografía, el Instituto Geográfico, ¿cómo servirá de plataforma para la aplicación de esa ley y que realmente a partir de ahora seamos un país bien organizado para realmente aplicar políticas que nos enrumben hacia el desarrollo? O sea, esa ley nos da un mandato para un proceso. Sí. Acuérdese que la cultura del dominicano es una cultura de desorden histórico. Histórico que usted recuerda cuando el gobernador español del 1511 cogió la ley, se la puso en la cabeza y dijo se acata pero no se cumple. Sí. A partir de ahí se ha generado una idiosincrasia dominicana histórica de desorden. Sí. Entonces esa ley viene a organizar el territorio. Nos vamos a ordenar. A ordenar el Claro, territorio sí. a través de un proceso. Sí. Entonces, el Instituto Geográfico acompaña al viceministerio, a los ayuntamientos, a los distritos municipales en materias fundamentales. Número uno, la cartografía. ¿Ok? Porque la cartografía que estamos elaborando moderna te va a decir, mire, lo que hay en este territorio es esto. Y hay que organizarlo de esta manera porque está desorganizado de esta manera. Y esto no se puede tocar. Exacto. ¿Ok? Y esto sí se puede tocar y cambiar. Ya. Eso te lo enseña la cartografía. Pero además, esa cartografía viene georreferenciada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú cojas un GPS para tú ir a ubicar una casa en una dirección, te va a decir con exactitud dónde está esa casa. Ahora no. El mapa Google te bota. ¿Pero por qué te bota? Porque esa cartografía digital no está georreferenciada, o sea, no tiene el punto real donde está la casa o donde está el territorio, que es lo que vamos a hacer en ordenamiento territorial. Entonces se va a aplicar la cartografía, se va a aplicar la geodesia y la geografía. Nosotros estamos trabajando en geografía para ordenar los nombres geográficos. Es otro gran proyecto que estamos haciendo. Se llama Origen y Evolución de los Nombres Geográficos. Ya hicimos el primer volumen del lo vamos a poner en circulación en el MEPI con la invitación de todos los gobiernos locales del este del país, la prensa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen de ese nombre y cuál ha sido su No cambian evolución? nombres, no cambian.
Nosotros no tenemos que Ya, cambiar. ya, Nosotros nos ya. vamos a la historia Sí. para decir lo que originalmente estaba. Ajá. Y si hay una ley que lo cambió, y si no hay una ley que lo cambió, ese es el que tiene que predominar. ¿Por qué? Porque por el desorden dominicano viene un señor y compra un solar y le ponen el solar de Méndez. Y le cambian el nombre. O la montaña de fulano de tal cuando tiene un nombre originario. Eso lo estamos haciendo con ese proyecto a 3 años. O sea, ya el volumen 1. Ahora estamos estudiando el sur con historiadores, sociólogos, geógrafos, el volumen 2 y el Cibao, volumen 3. Entonces, ¿qué papel va a jugar ese origen y evolución de los nombres geográficos? Que en el ordenamiento territorial las cosas van a llevar el nombre que históricamente llevan. Claro. Y que eso está por ley. Así es. ¿Ok? Ese es un proyecto, el segundo proyecto importante. El tercer proyecto, que ya está el volumen 1, le dije, Sí. ¿no? Y está avanzado el volumen 2. O sea, son logros después de que yo vine aquí. Tercer logro importante. Con financiamiento del Banco Mundial y de la Unión Europea, ya nuestros institutos tienen normas de calidad, las ISO, Sí. para que la cartografía que hay y la que estamos haciendo, nosotros la certifiquemos si está bien o mal. Mayor garantía. Sí. Porque ya se acabó ese relajo de que tú tienes un mapa y aquí dice que está tal cosa y cuando tú vas no está. ¿Ok? Especialmente en la enseñanza de la geografía. Le voy a poner un ejemplo. Históricamente, aquí se le enseña a los muchachos, yo fui producto de eso y ustedes, que existe la Sierra de Bauruco con H intercalada. Eso es un absurdo histórico. Entonces esas cosas le estamos cambiando. Ok. Mire, profesor Bolívar Troncoso, permítame ir a una pausa para que al regreso hablemos de la geodesia y lo que se ha hecho específicamente en ese aspecto, para que usted se lo explique bien a la población. Nos vamos a la pausa, al regreso continuamos esta conversación con el profesor Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. No se mueva. Continuamos esta interesante conversación con el profesor Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. Antes de la pregunta, yo quisiera recordarles a los amables televidentes que estamos llegando a nombre de Farmacia Patricio, que es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene sucursal en la Avenida de España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Profesor Bolívar Troncoso, hablemos ahora de la geodesia. ¿Qué se está haciendo en esta materia? Sabemos que República Dominicana es un país con un elevado nivel sísmico, independientemente de que no tengamos esos grandes terremotos en los últimos tiempos, pero cada vez que ocurre algún terremoto, hay algún movimiento de terreno. ¿Qué han logrado ustedes en el levantamiento que están haciendo en materia de desplazamiento de territorio? ¿Qué tanto ha cambiado nuestro territorio por los movimientos sísmicos? Como bien usted dijo, la dinámica sísmica de nuestra isla y de nuestro territorio es, valga la redundancia, muy dinámica. ¿Cuáles son los factores que generan que nuestra estructura física se mueva y se desplace? 2 factores. Número 1, las placas tectónicas. Sí. ¿Okay? Ya todo el mundo sabe lo que son las placas tectónicas. Nosotros somos una placa pequeña en forma de huevo que está al norte presionada por la placa atlántica o norte y al sur por otra gran placa que es la placa del Pacífico o de Cocos. La del norte se está metiendo debajo de nosotros. Eso se llama
subducción en geología, ¿ok? Se está metiendo y no está levantando. Peligroso, ¿verdad? Tiene su riesgo, pero también no tiene su riesgo porque vamos a tener territorio más elevado. El Pico Duarte ya tiene varios metros más de lo que originalmente tenía. Oh. Ya se hizo esa medición, eso es otro tema. Ajá. ¿La hicieron ustedes ahora? La hizo un equipo técnico con el Instituto Cartográfico Militar. Nosotros no participamos porque apenas estábamos Ahora, llegando. entonces, el Pico Duarte es un poco más elevado que, De lo más elevado que antes. Sí. Es correcto. Por esa subducción de la placa que nos está levantando en el norte. Ya. Pero también nos desplaza. Centímetros cada miles de años, pero nos desplaza. Y el segundo son los terremotos, los movimientos sísmicos que usted dijo, que algunos han sido fuertes. El del 2010 en Haití movió una subplaca que tenemos, o sea, porque nuestra placa del Caribe está dividida en bloques, en pequeños bloques. Para graficar eso, cuando ocurrió ese terremoto en Haití, el desplazamiento que hubo, los bornes, para graficarlo un poco, ¿se movieron hacia acá, hacia adentro de la República Dominicana o hacia allá? Hacia el sureste Ajá. de nosotros. Es decir, perdimos territorio. No perdimos territorio, se desplazaron metros nuestro territorio. Lo pudimos determinar en la frontera con Jimaní, Se desplazaron hacia Haití. no hacia el Mar Caribe, Ah, hacia el este del Mar Caribe, ya, no hacia Haití, Oh. porque el movimiento fue un desplazamiento este-sureste. Ya, ya. Entonces, nosotros en una pirámide que está al borde del lago del fondo Sumatre, la medimos porque salió, Sí. subió el nivel del lago, de la tierra y se desplazó 1 metro. Oh. Entonces, ese desplazamiento de nuestra estructura, eso lo estudia la geodesia. Sí. Y hay que estudiarlo y hay que medirlo y hay que determinarlo para nosotros no tener entonces un punto que no esté georreferenciado, que es como se llama. Entonces, por eso creamos el departamento que no existía, estaba en la ley, pero no existía, lo creamos, tenemos 3 técnicos expertos en eso, una extranjera porque no tenemos ese expertise todavía en profesionales dominicanos. Hicimos el convenio con estas instituciones, como expliqué ahorita. Entonces ya los equipos de ellos, los nuestros, están interconectados. Y en nuestra infraestructura de datos espaciales recibimos toda esa información, se codifica y se ubica perfectamente cada territorio del país. Esa es la geodesia y ese trabajo ya se está haciendo. Profesor, eso que usted está planteando, que debe ser para objeto de reflexión en cualquier parte del mundo, porque el mundo entero está sujeto a esos movimientos tectónicos. Correcto. Entonces, yo observo que hay sociedades como la japonesa que están en la línea de fuego, como se dice, ¿verdad? Del Pacífico. El Pacífico, y hay terremotos terribles allí. Pero nosotros hemos tenido aquí en terremotos muy fuertes, aquí, 46, La Vega, el otro. Entonces, pero sin embargo yo observo que esos países por allá tienen una cultura sísmica. Desde la escuela primaria, los niños en Japón saben lo que hay, pero resulta que aquí nosotros vivimos con una especie de chelcha, como que no hay nada, como decimos aquí. ¿Qué se hará? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se planifica hacer para que la gente le dé mente, como se dice en el pueblo, a eso? Mire, hemos avanzado poco, pero hemos avanzado. Sí. Ya en las escuelas, en los contenidos de las asignaturas, se le está dando terremotos y medidas para que los niños sepan. Se está dando y se están haciendo, como se dice, pruebas con los niños. Se está haciendo, no como debe ser. Ahora, el problema más importante de esto no es enseñar a la población para que cuando venga el movimiento sísmico no se tiren de rodillas y se den golpe en el pecho, misericordia Señor, que es la idiosincrasia del dominicano en esta materia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es mejorar las normas de las estructuras arquitectónicas, porque usted lo dijo, en Japón hay terremotos de 7 y pico y no se caen los edificios. Exactamente. En Dominicana, si viene uno así, se caen todos los edificios. Oh, pero imagínate. Porque las normas
de antisísmica todavía las nuestras no son como deben ser, pero no hay la supervisión requerida, que es lo peor. Entonces, está bien, Obras Públicas regula esos edificios modernos, pero ¿y esos de la marginalidad que están en cañada, en pequeña pendiente, que la hacen de madera y después su calidad de vida mejora y la van haciendo de cemento 1, 2 y 3 pisos para ganar, alquilarla y ganar, o que viva la familia entera? Eso no se supervisa. Eso es lo primero que se destruye. Claro. Entonces, el problema no es solo concienciación educativa, sino también seguridad en la estructura arquitectónica a través de las normas antisísmicas. Profesor, ¿en qué otro punto del país el Instituto Geográfico Nacional ha detectado desplazamiento de territorio? Ahora, con el mapa geodésico que estamos trabajando, es que vamos a tener eso. Pero sabemos, porque también acuérdense que en minería está la Comisión Nacional de Geología, sí, que trabaja también eso. Está el Instituto Sismológico de la UAS, que también trabaja eso, y que nosotros en el IPGH, ellos son miembros. Sí. Hay una integración. Y con minería también ahora vamos a firmar una alianza en estos días con el ministro Almonte, que fuimos compañeros viajantes en la UAS, él de física y yo de geografía, cuando era terrible viajar en la UAS los sábados, que no había carretera, una locura. Entonces, tenemos buen vínculo y vamos a empezar a hacer cosas que hay que hacer. Entonces, lo sabemos, por ejemplo, cuál es la zona de más alto riesgo sísmico y donde más desplazamiento ha habido. Es en la orilla norte del Valle del Cibao, la cordillera septentrional y los llanos costeros del Atlántico, Baja Bonico, Puerto Plata, Yásica, Nagua Boba. Terremoto del 46 fue en Nagua Boba, que fue un maremoto. Sí, claro. Entonces, ahí hay desplazamiento. Profesor, mire, de manera breve, porque ya me están haciendo señas. En los estudios geográficos que ustedes han estado haciendo, tomando en cuenta lo que encontraron y lo que han podido hacer, ¿dónde está la mayor concentración de personas? ¿Dónde han ustedes encontrado cambios? En las últimas décadas, las zonas de mayor concentración es primero el Cibao Central, que es donde menos debe haber, porque es suelo 1 del país y 2 del mundo. ¿Pudieron hacer comparaciones ahí? Sí, hemos hecho lo que se llaman las manchas urbanas. Estamos con los mapas históricos y circulando. Tenemos unos mapas especiales que podemos, usted se los En esa zona es que hay más gente que hay que mover ahora a partir de la ley de movimiento de desarrollo territorial. Del ordenamiento territorial. ¿Cómo? Ahí hay más. Va a haber que mover muchas urbanizaciones en el Cibao Central. Eso es así. Número 1. Número 2, el Gran Santo Domingo. Y el Gran Santo Domingo se ha convertido por las grandes concentraciones, ya son más de 4 millones de habitantes, lo va a decir el censo ahora. O sea, hay gente que no puede vivir aquí por los altos costos y se desplaza a través de lo que en geografía llamamos los movimientos pendulares. O sea, vienen de su dormitorio y vuelven a dormir. Movimientos pendulares. Villa Altagracia, San Cristóbal, Guerra, Boca Chica, Monteplata, Vallaguana. O sea, hay gente que vive ahí, viene diario a trabajar. Claro. Entonces, eso está generando que alrededor del Gran Santo Domingo haya un crecimiento de población que es preocupante. Bueno, agradecemos al profesor Bolívar Troncoso su participación en Espejo 360. Ha sido una conversación muy educativa, ¿verdad? Porque el profesor conoce mucho de historia, de geografía. Bueno, no nos dio tiempo a hablar de sabores dominicanos, pero en otra ocasión hablaremos de sabores dominicanos, que es un proyecto muy interesante. Así que agradecemos la participación de Bolívar Troncoso Morales, presidente o director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.